cosas más bien graciosas. Y la verdad es que te quiero mucho, mucho. Entonces por eso te comparto estas cosas. Cuando me preguntan cuál es mi mayor miedo, a veces no sé muy bien qué contestar, o más bien dicho, lo primero que se me viene a la cabeza es algo, pero no estoy segura de que ese sea mi mayor miedo. Pero si me viene a la cabeza como primera opción, debe significar que es algo importante. Y esto es las alturas. Yo no recuerdo si ya te lo he contado antes, pero eso es lo que siempre digo cuando me preguntan cuál es mi mayor miedo o a qué le tengo miedo o si tengo alguna fobia. Y sí, yo sufro de vértigo. Las alturas no me gustan, pero siento que no siempre fue así. Yo recuerdo que cuando era pequeña me gustaba trepar con otros niños de mi familia y con mis amigas del colegio al tejado de la casa donde vivía. Me gustaba subirme porque era fácil y era muy divertido. Teníamos un muro enfrente que cercaba el patio y no era muy alto. O sea, no era muy alto desde dentro, desde el patio. Desde fuera sí era un poco más alto. Entonces desde el patio podíamos pisar como una jardinera con flores que había a un lado y pisábamos los bordes, no las plantas, para poder alcanzar el muro. Y una vez que nos subíamos el muro, lo atravesábamos con cuidado porque era angosto y no de pie. Voy a tratar de explicar esto, pero es un poco difícil. Espero que te lo puedas imaginar y hacerme entender. Pues imagina que era un muro un poco angosto, pero lo suficientemente ancho para que un par de niños pudieran arrodillarse. Pero en medio de ese muro había como una rejita adornada. Era como el adorno del muro. Entonces estaba el muro y sobre el muro estaba pegada una rejita. Era un muro con una rejita encima. Y bueno, entonces nos arrodillábamos desde dentro y nos sosteníamos con la reja. Entonces así íbamos avanzando hacia el otro lado del muro, en donde estaba el techo de la entrada de la casa y de el garaje. Entonces subíamos hasta el techo, que era amplio y plano. No era inclinado, era plano. Y recuerdo que a veces hasta subíamos juguetes como tacitas de té y comida de plástico, que era con lo que nos gustaba jugar. Y allí arriba jugábamos al restaurante o a ese tipo de cosas. Y si te preguntas si era peligroso, ahora mismo podría decir que un poco sí. Siempre es un riesgo que los niños, sobre todo sin supervisión, porque a veces lo hacíamos cuando nadie nos veía,
bueno, siempre es un riesgo que se suban a un tejado, ¿no? Pero en ese entonces a mí me parecía bastante seguro porque era muy sencillo subir y no sentía que yo corría riesgo de caerme porque había esta rejita en el muro de la que te sostenías y que tampoco te permitía irte para adelante, o sea, caerte hacia la calle. Y el techo, una vez que te subías, era bastante amplio. Entonces nos manteníamos como en el centro, alejado de los bordes. Entonces no sentía yo el peligro. Sin embargo, no sé cuánta cosa habremos hecho de niños que, no sé, igual siempre estaba el riesgo. Pero el punto es que yo para entonces, y creo que es común en los niños, no sentía ese riesgo y por lo tanto no sentía miedo. Tengo tantos buenos recuerdos de ese techo en la casa. Me acuerdo que subíamos con mi mejor amiga de la escuela y también con mi hermana. Y desde ese techo a veces podíamos ver la casa del vecino. Recuerdo que teníamos unos vecinos enfrente que eran nuestros amigos y a ellos también los invitábamos a jugar al techo, pero ellos eran niños un poco más grandes y arriesgados. Entonces recuerdo que a uno de ellos le pareció fácil subir al techo, pero desde ese techo cruzarse hasta la casa del vecino y luego desde la casa de ese vecino a la casa siguiente. Entonces empezó a trepar por todas las casas y yo la verdad no recuerdo cómo fue, solo recuerdo lo que pasó. Recuerdo que uno de los vecinos se molestó porque obviamente era un niño entrando a su casa, o al menos hasta su jardín o hasta su balcón, no lo sé, pero era un niño desconocido que se pudo incluso hasta haber robado algo si hubiera tenido la intención. Entonces ese vecino le reclamó a mi mamá porque el niño venía desde nuestro techo. Y pues sí, recuerdo que terminamos todos regañados y obviamente nos prohibieron subir al techo. Por eso a veces lo hacíamos a escondidas. Pero también recuerdo que desde ese techo había una parte que era un poco más riesgosa. Si te ibas hacia atrás, había como un murito de el garaje. Era como que si el techo fuera todo un cuadrado que cubría la entrada de la casa y el garaje, pero después hacia adelante el garaje tenía una parte descubierta, pero quedaba el muro que separaba esta casa de la del vecino. No sé, soy un poco torpe para explicar la situación, espero que me esté haciendo entender. Bueno, entonces más adelante, después de la parte sin techo del garaje, había como una bodeguita y esa bodeguita también tenía techo. Entonces, desde el techo grande donde solíamos jugar, nos cruzábamos por este murito que separaba las dos casas hasta llegar al pequeño techo de la bodega de atrás del garaje. Y esto era más arriesgado porque ese muro sí era un poco angosto y ese no tenía una
sostenerse. Entonces yo recuerdo que lo pasábamos gateando y llegábamos hasta el otro techo, que era un poco más chiquito, y a veces allí jugábamos también. Pero esto a mi mamá no le gustaba absolutamente nada, y con justa razón. Entonces sí, también teníamos prohibido ir hasta allá. Recuerdo que una vez se molestaron tanto que esa fue realmente la última vez que subimos al techo. De ahí se pusieron muy estrictos y teníamos más supervisión para no subirnos. Pero sí, era un poco triste no poder subirse. Yo me acuerdo tan claro de eso que hubo un momento de mi vida en el que supe que ya no podía subir nunca más. Fue triste. Y te cuento esta historia para que veas que yo siento que no nací con el miedo a las alturas, y realmente estoy tratando de entender desde cuándo empezó. De hecho, creo que sí sé cuándo empezó. Creo que la primera vez que sentí miedo a las alturas fue en un viaje que hicimos con mi familia a la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. No estoy muy segura de dónde fue, pero creería que fue en el faro, en un faro que hay en Guayaquil, un faro muy conocido. Recuerdo que subimos muchas escaleras para llegar hasta allí, y cuando llegamos hasta arriba se nos hizo ya tarde y era un poco de noche. Entonces recuerdo que subimos hasta arriba, hasta la parte de arriba del faro, y era de noche. Y en Guayaquil hay un río muy grande que conecta con el mar. Entonces hay mucha brisa marina. Entonces en la noche corría esta brisa, pero desde arriba se sentía mucho más intensa. Y recuerdo que me subí y que el viento empezó como a empujarme hacia adelante. Y nunca había sentido algo tan fuerte. Era un viento muy fuerte y yo sentí que me estaba llevando hacia el borde, como si me tratara de empujar para caerme. Y sentí mucho miedo y yo no entendía por qué, porque nadie más tenía ese miedo. Y cuando les dije lo que me pasaba, solo se rieron, pero no de una mala forma. Seguramente pensaron que era alguna eh, cosa que dicen los niños, ¿no? Como que magnifican las situaciones porque todo les parece nuevo y en todo pueden ver algo divertido o una aventura. Entonces yo no entendía por qué no me tomaban en serio de que ese viento estaba tratando de empujarme. Y bueno, recuerdo que esa fue la primera vez, sí, esa fue la primera vez que sentí feo de estar en las alturas.
veía más arriba. Lo divertido era el parque de diversiones y también el viaje hasta arriba en teleférico. Subirse al teleférico era tan divertido porque subías por la montaña y solo se veía eso, montaña, nada de civilización. Y recuerdo que subirme al teleférico tampoco me daba miedo. A lo mejor un poco sí, porque a veces ibas más alto y otras veces no tanto. O sea, como que la montaña es irregular, entonces a veces la superficie estaba más cerca del teleférico y otras veces no tanto. Pero no recuerdo haber tenido un gran temor de subir por allí. Además, en el Vulcano Park me acuerdo que me gustaba mucho subirme a una atracción que no sé cómo se llama y no sé si aún exista, pero es como una especie de carrusel, pero con sillas que cuelgan del techo del carrusel, y es un carrusel muy grande. Entonces hay como 4 sillas en fila alrededor de todo el carrusel, y ese carrusel o esta especie de carrusel se levanta y empieza a girar, y como gira, entonces las sillas pues quedan colgando, ¿no? Y dan vueltas y baja y sube y cada vez va un poco más rápido. Y como no son sillas fijas, sino que van colgando, entonces puedes sentir cómo se mueven con el movimiento de dar vueltas en círculo. Y yo me acuerdo que decía, ¿cómo no me puede dar miedo esto? Sí, la verdad estamos muy alto, sino que me parecía la cosa más divertida del mundo. Esa sensación que te da en la panza cuando estás arriba dando vueltas. Y bueno, no era tan rápido tampoco, digamos la máxima velocidad, entonces se disfrutaba mucho. Entonces yo sé que allí no tenía este miedo tan loco que tengo ahora por las alturas. También recuerdo que hace un par de años, cuando subí a la estatua que hay en el Panecillo, que así se llama una montaña que hay en Quito, se llama el Panecillo, porque tiene forma de un pan redondito, entonces se llama el Panecillo. Y allí pues hay una estatua a la que te puedes subir. Y asimismo recuerdo que fui una noche, y me subí con unos familiares. Y el problema de estar arriba en esta estatua es que sales por una bola gigante que sostiene, digamos, a la estatua. Entonces, como es una bola, la pared que hay detrás de ti cuando sales a este balcón es curva, es redondeada hacia adelante. Y yo recuerdo que igualmente, como era de noche y había mucha brisa, volví a sentir esta sensación que había sentido años atrás cuando era más pequeña, de que el viento te empuja. Y fue más feo porque ni siquiera podía arrimarme a la pared que tenía atrás de mí, porque, como te digo, era redondeada. Entonces prácticamente
sentía como si mi espalda quería estar pegada, pero la bola me empujaba la cabeza hacia adelante. No sé cómo explicártelo. Entonces esa experiencia tampoco me gustó y ahí yo recordé que yo le tenía miedo a las alturas. Desde entonces mi miedo fue creciendo, creciendo. Aquí en Quito hay muchos puentes peatonales. Hay muchos puentes peatonales porque hay calles grandes. Hay uno en uno de los parques más importantes de la ciudad que se llama La Carolina, el Parque La Carolina. Y hay uno en la calle, si no estoy mal, es la Naciones Unidas. Y ese puente sirve para que las personas puedan cruzar hacia el parque o del parque hacia la otra vereda, ¿no? Y una vez tuve que pasar por allí porque yo rara vez cruzo esos puentes. Prefiero hacerlo por el paso cebra en cada esquina de las calles, que también es posible. Solo que el puente está en medio de la calle porque, como te digo, es muy grande. Y para que no tengas que caminar hacia las esquinas, pues está en medio. Entonces, igualmente yo prefiero hacerlo por las esquinas. Pero una vez tuve que cruzar por allí y mi cuerpo se paralizó. No podía explicar por qué me daba tanto miedo cruzar por ahí. Porque se sentía como el viento que los carros que pasaban por debajo de ti dejaban al pasar, ese viento. Y si veías abajo, veías pues todos los carros en movimiento que iban muy rápido. Entonces mi cuerpo se puso muy, muy tenso. Y yo dije, qué locura, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ahora yo admito y sé que tengo miedo a las alturas, pero aún así me parece loco. O sea, en mí me parece loco porque antes yo no le tenía miedo. Pero creo que sentir este tipo de miedos es, bueno, tal vez no es normal, pero es común y es entendible. No sé si te parece que a lo mejor exagero un poco, pero de verdad te juro que no estoy exagerando. No sé de dónde salió ese miedo tan grande. Recuerdo también tener muchos sueños en los que yo estaba cayendo desde el cielo y caía un poco lento, pero de forma pesada. No sé cómo explicártelo. Y dormida yo sentía ese vértigo de verme caer, pero en mis sueños nunca me lastimaba o caía bruscamente ni nada. Era como que caía lento, lento, tan lento que llegaba hasta el piso y lograba pisarlo y todo estaba bien. Entonces realmente no había ningún peligro, solo se sentía feo. No sé a qué se deba. Recuerdo que una vez vinimos con mi colegio, o sea, mi curso, a Quito, porque yo no estudié la secundaria en Quito. Ahora vivo en Quito, pero yo estudiaba en otra ciudad y vinimos de excursión a Quito, pues es la capital del país, Ecuador.
no sé cómo se llaman las partes de las iglesias, pero espero también estarme haciendo entender porque soy muy torpe explicando las cosas. En fin, llegas como a una torre, a un balcón en una torre, y a partir de ahí ya no hay escaleras para pisar, o sea, de las, digamos, escaleras normales, sino de esas escaleras que tienes que, pues, agarrarte con las manos e ir subiendo hacia arriba. ¿Me hago entender? Bueno, tienes que escalar estas escaleras muy alto y desde allí como que se ve toda la ciudad. Y es, digamos que no es un camino tan alto. Sin embargo, como ya estamos a una gran altura porque estamos en una torre, se ve muy pequeña la ciudad hacia abajo y no hay nada que te sostenga. No es como que estás pisando suelo firme. Estás solamente subiendo hasta un altillo que hay más adelante. Y recuerdo que yo vi eso y dije, yo no voy a subir por aquí. Y recuerdo que en ese viaje estaba con una amiga que me decía, vamos, subamos, porque todos lo estaban haciendo. Todos estaban subiendo, todos mis compañeros. Y yo le decía, no, 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 no. me dio pánico. Yo no, dije, yo no voy a hacer esto, no lo voy a hacer. Entonces yo me quedé allí y la verdad me dio hasta vergüenza porque cuando era adolescente sí me daban vergüenza muchas más cosas. Como que sentía que llamaba, o sea, como que, no sé si es común, me imagino que sí, pero cuando eres adolescente sientes que todo el mundo te está viendo y que todo el mundo te está juzgando. Entonces yo sentí que todo el mundo se estaba riendo de mí, o sí, riendo de mí porque yo no había querido subir y porque era una cobarde y había hecho a lo mejor, o sea, yo me imaginaba, ahorita siento que no, pero me imaginaba que hice un mega drama por decirle no, yo no voy a subir. Y no sé si, sí, esto es absurdo, pero no sé si incluso creo que era hasta obligatorio subir por el profesor que nos acompañaba. Entonces yo me acuerdo que hasta me escondí, o sea, como que me fui, como que rodeé toda la torre para que el profesor no me viera, para que nadie me obligara a subir. Y bueno, me quedé con esa experiencia y todas las veces que volví a la basílica, porque después de eso volví un par de veces, a pesar de que ya la conocía, pero volví para llevar a gente que venía a visitarme a Quito. Bueno, a partir de esa experiencia yo cada vez que volvía nunca subía a esa torre, nunca. Hasta, si no me equivoco, 2 años atrás ya, que vino un amigo de mi hermana que es de Estados Unidos y
yo estuve con una persona que es muy, muy importante en mi vida, a quien amo muchísimo. Y esa persona se quedó conmigo y me dijo que él no iba a subir tampoco si yo no subía, pero que le gustaría que yo subiera. Y me dijo que él me iba a cuidar. Si es que me caía, él me iba a sostener porque iba a estar atrás de mí y que no me iba a caer realmente. Y la verdad, a pesar de que es una persona especial y todo, yo no le creí nada. O sea, sí le creí, obviamente, pero no me convenció. Quiero decir, yo no quería subir y le dije no, 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 no. Y bueno, mi hermana y este amigo y los demás ya estaban arriba y yo seguía discutiendo con esta persona que no iba a subir, que no iba a subir. Incluso pasaron dos personas que no sé de qué país eran, pero no hablaban español. Y aún así entendieron lo que estaba pasando, que yo tenía miedo de subir. Y, y sí, que yo estaba ahí discutiendo y que alguien estaba tratando de darme valor para subir. Y esas personas fueron tan lindas y me dijeron como ánimo, tú puedes y así. Y aún así yo tampoco les hice caso. Ya sé que a lo mejor esta historia te está pareciendo tonta y ya te está hasta desesperando un poco. Pero aquí va lo que pasó ahora sí. Bueno, estas personas que eran turistas pasaron por delante de mí, ¿no? Subieron primero. O sea, después de darme valor, ellos subieron sin problema. Y yo le dije, está bien, voy a subir. Pero, pero prométeme que no me voy a caer. Y bueno, él me lo prometió y entonces yo empecé a subir. Y la verdad, lamento decepcionarte. No sentí o dejé de sentir feo. Y dije, wow, qué bonito, gracias por obligarme a hacer esto. No, en ningún momento pensé eso, porque subir fue horrible. No me gustó porque podía ver la ciudad hacia abajo y corría viento. Y te recuerdo que el viento me detonaba esta sensación tan fea de que me voy a caer. Y yo iba subiendo muy despacito y me agarraba muy duro de la escalera. Y me empezó a dar hasta un poco de vergüenza porque creo que más abajo, detrás de nosotros, habían más personas esperando subir. Sin embargo, yo creo que todo el mundo estaba entendiendo la situación de que yo estaba teniendo mucho miedo y que estaba, entre comillas, venciendo un miedo. Entonces todos fueron muy comprensivos y nadie me dijo nada, ni se quejaron ni nada. Recuerdo que logré llegar hasta la cima, pero me dio mucho miedo como dejar de sostener la escalera para subir hasta
para nadie fue un reto subir hasta allí y para nadie fue la gran cosa. Y yo en cambio subía tirada al suelo con los ojos llenos de lágrimas y sin poderme parar. Sí, entonces sentí feo. Y también cuando ya me pude poner de pie, vi la ciudad alrededor y dije, sí, qué lindo. Es una vista completamente diferente. Pero me apena decir que no lo disfruté. Que a lo mejor pudo ser una vista magnífica, pero yo no estaba con el humor de verlo hermoso. Dije, se ve lindo y es una perspectiva diferente, pero pude haber visto lo mismo desde más abajo. Y solo estaba esperando el momento para volver a bajar. Pero dije, ¿y ahora cómo voy a bajar? Porque no había una forma de sostenerse y bajar cómodamente, sino como que la escalera estaba allá abajo y tú tenías que ingeniártelas para pisar hacia abajo. Y bajar también fue feo. Y la verdad arriba ya no había mucho que ver, entonces solo quería bajar, pero no sabía cómo. Y me desesperé más. Pero al final lo logré. Logré bajar y todo estuvo bien y aquí sigo viva. Creo que la parte más bonita de esa experiencia fue primero las palabras de aliento que me dieron todos. Desde la broma que hizo el amigo de mi hermana y luego las palabras de esas dos personas desconocidas que me hablaron como con incluso hasta cariño. Y detrás de mí, esta persona que ha sido tan importante en mi vida, decirme que yo podía hacerlo y que todo iba a estar bien. Entonces ahora que estoy como más tranquila y más calmada, puedo ver que esa experiencia sí fue bonita. Aunque en ese momento no me pareció así. Dije, realmente no vencí ningún miedo aquí. Y la verdad siento que hasta ahora no he vencido ese miedo. Pero de momento no me importa mucho. Porque ahora no tengo que subir cosas a lugares altos. Entonces todo está bien. Pero supongo que en algún punto de mi vida voy a tener que vencer ese miedo realmente. Y sobre todo entender de dónde viene y por qué es tan grande. Y así sanarlo, ¿verdad? A lo mejor en terapia, no lo sé. Recuerdo que ese día mi hermana y su amigo y el resto bajaron antes que yo. Entonces hay un video de mí bajando otra vez hasta la torre, no hasta la torre más alta, sino hasta la torre de en medio, que me grabó justamente el amigo de mi hermana. Y ahí se ve cómo estoy bajando con miedo, pero también riéndome porque por fin ya estaba en un lugar seguro y con lágrimas en los ojos. Y yo no sé si tú me sigues ya en Instagram. Mi cuenta es Zombie Knows. Bueno, allí yo lo compartí hace unos años a ese video porque fue muy gracioso de que yo estaba tratando de superar mi miedo a las alturas y luego bajé hasta llorando y riéndome.
presionado a hacer algo cuando no estaba lista. Y yo traté de reflexionar y meditar sobre eso y yo siento que no es así. Porque yo ya había dicho que no muchas veces a gente más insistente, como esta amiga del colegio, que era muy insistente con que subamos. E incluso me escondí hasta del profesor porque no quería hacerlo y no iba a dejar que nadie me obligue. Realmente yo sentí que yo necesitaba subir a esa torre para vencer este miedo, aunque al final no lo haya logrado, pero en ese momento yo sentí que era un paso para lograrlo y no me arrepiento, no me arrepiento de haber subido a la torre. Si me preguntas si lo volvería a hacer, de momento te diría que no. Sin embargo, no me arrepiento de haberlo hecho en ese momento. ¿Qué te pareció mi historia con esto de el miedo a las alturas? Y justamente empezó a escampar y la lluvia ya es apenas